Buenas tardes, Fabricio. ¿Cómo estás? Buenas tardes Nacho y a toda la audiencia de Tente en el Aire. Acá estamos, pidiendo disculpas primero por la tardanza, pero bueno, llegamos a estar presentes en tan lindo programa y compartiendo con toda la gente este momento. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Fabricio. Fabricio, el pensamiento que uno tiene enseguida es, generalmente uno tiene una visión sobre la prensa. Vos sos alguien dedicado a la prensa de hace mucho tiempo, y en el interior siempre se da un mundo distinto, y que a vos te ha permitido y te ha gustado para recorrerlo en tu vida. ¿Qué es lo que te llamó la atención de decir, bueno, me dedico a esto de ser periodista en Durazno? Yo creo que fue la comunicación en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Yo trabajaba como docente, siendo menor de edad. Mi primer trabajo fue como profesor de informática, y un colega, un profesor, compañero, me vio dotes como para la comunicación y que me gustaba comunicar, y entonces, bueno, me invitó a un curso de locución hace muchos años, y bueno, y creo que eso fue, digamos, lo que me hizo incursionar un poco más en lo que es radio, televisión, como para pensarlo laboralmente a futuro, ¿no, Nacho? Claro. Pero en realidad, yendo más para atrás, hoy me acordaba, porque hoy es un día muy especial. Es el día del periodista, así que también te quiero desear un feliz día, cierto, y también a todos los colegas. ¿Cómo no? Y bueno, y me acordaba que también es el cumpleaños de Canal 6, de Marcelo Mondino. Entonces ahí empezamos a recordar algunas cosas con mi compañera, con Estela Casavalle, de los años 90, de 93, 92, incluso 91, que Marcelo Mondino tenía una productora, Zebra Televisión, que la sigue teniendo hasta el día de hoy. Había empezado con publicidad para todo el país, y yo participaba en esas publicidades. O sea que mi contacto con los medios de comunicación, si bien no con el periodismo, pero sí con las cámaras, con los micrófonos, con todo lo que tiene que ver con esto, fue anterior. Yo creo que tendría 6 o 7 años cuando participé de algún comercial, de casas comerciales de acá de Durazno, y a partir de ese momento como que me hice amigo de las luces, de las cámaras, de los micrófonos, de todo eso, que se hacía a un nivel bastante profesional, con toda la dificultad que había, pero muy profesional en ese momento. Y bueno, y después, ya en mi adolescencia, fue que vino esta oportunidad de incursionar un poco más en la parte de la comunicación, ¿no? A través de la locución. Claro. Y bueno, y fue es como todo, como un proceso, ¿no? O sea, uno no nace pensando en que va a ser, menos todavía en aquella época que habían pocos medios de comunicación, que va a terminar trabajando en televisión. Imagínate, y yendo directo a tu pregunta del interior, o sea, un periodista del interior, imagínate que en aquellos años nadie se imaginaba, nadie pensaba o quería cuando sea grande voy a ser periodista o voy a hacer tal cosa, si acá en Durazno mismo no habían canales de televisión en ese momento, ¿no? Claro. Y las radios locales, por ejemplo, eran para gente mayor. Ningún niño, pienso yo, que se imaginaría, cuando yo sea grande voy a trabajar en televisión. Entonces fue como un proceso, se fue dando, y nos fuimos como amigando de a poco con la gente que trabajaba en los medios, con los propios aparatos que se usaban en la época, ¿no? Y todo eso, que no eran muy amigables porque siempre nos fallaba algo y había que grabar de nuevo y todo. Y bueno, y después vino la locución, y entonces ya ahí sí, por la parte comercial. Creo que entré más por la parte comercial, y periodísticamente fue de a poco. Claro. Pero vos en algún momento tuviste otra posibilidad de estudiar, de seguir en la vuelta, pero dijiste, sí, me dedico a esto. ¿Qué fue lo que te parecía o sentías y sentís que podés brindar para decir, y que te puede brindar además el trabajo de periodismo
para decir, bueno, dejo todo y dedico mi vida a esto? Además de, evidentemente, vos tenés algo con la música, pero pasa por otro lado, ¿no? Sí, capaz que hay que hacer una diferenciación. Una cosa es ser periodista, que hay muchos periodistas anónimos en el país que no salen en cámara ni que salen en las redes, sino que hacen ese trabajo silencioso de investigación periodística que es fantástico realmente, y a lo cual también nosotros nos hemos abocado, porque cada vez que damos una información tenemos que tener algún argumento, tenemos que chequear fuentes, tenemos que hablar, hacer entrevistas. Es parte del trabajo que sé que vos realizás también, Nacho, y eso es un trabajo en silencio, ¿verdad? Después está la parte pública, digamos, ¿no? Que no siempre va concatenada. Hay muchos periodistas de diarios, periódicos, revistas, semanarios, periodismo digital, periodismo de radio, que son productores y que no salen al aire, pero que sí preparan todas las entrevistas para los conductores o hacen copetes para los conductores. Digo, todo eso, la parte pública y la parte silenciosa son dos facetas del periodismo bien distintas. Uno puede ser un conductor y no ser un periodista, puede ser un comunicador y no ser un periodista, y periodista es otra cosa. Entonces yo te estaba hablando más bien como de esa otra cosa, claro. de todo lo que no hace al periodismo, pero que nos de alguna manera nos trajo hasta acá de a poco, a través de los medios que fueron muy hospitalarios. Yo creo que el momento en el cual tuve que decidir qué era lo que iba a hacer con mi vida y me decidí por el periodismo fue cuando califiqué para trabajar en Canal 12 de Montevideo. Yo estaba estudiando Derecho, estaba haciendo primer año de abogacía. Mirá, y en ese momento... O sea, ¿qué te fuiste? ¿Te habías ido a Montevideo a hacer Derecho? Yo estaba estudiando abogacía y a la vez presenté un currículum en Canal 12 y gracias, lo vuelvo a nombrar, a Marcelo Mondino, que tenía conocidos allí, productores y demás, me recomendó, como recomendó a toda una camada de mi generación y un poco anterior, y me tomaron en Canal 12. Entonces empecé a ir a Canal 12 y vi que me gustaba muchísimo más la televisión que cualquier otra cosa. La televisión en cuanto al entretenimiento, en cuanto a la comunicación, todavía no pensaba mucho en periodismo tampoco. Y ya estaba trabajando en Durazno en diferentes programas, algunos míos y otros como con participaciones y eso, haciendo como pequeñas intervenciones periodísticas, pero más bien de índole cultural. En aquel momento, cuando yo tenía 18 años, 20 años, me dedicaba a recorrer los festivales, los eventos, presentaciones de libros, cine, todo eso, y me apasionaba. Entonces escribía para los diarios, sacaba informes en la radio, hacía columnas en los informativos de acá, ¿no? Claro. Y a su vez tenía un programa que para mí fue un antes y un después, que se llamó La Brújula, y ese programa fue posible gracias a un gran periodista, ese sí era un periodista, era Alberto Carrasco. No sé si te acordás de Alberto Carrasco. Sí. Un periodista con mayúsculas, ¿no? Una persona que había trabajado con instituciones internacionales, incluso, bueno, había sido periodista del diario El Acontecer, de Radio Durazno, acá, ¿no? Tenía una trayectoria increíble, y Alberto Carrasco me posibilitó un programa. Digo me posibilitó porque si bien la idea de hacer el programa había surgido por todas esas recorridas que yo hacía de cine, teatro, todo eso, Alberto me dijo, bueno, ¿por qué no le damos forma? Hacemos un formato y entonces hacemos secciones diferentes, y en el primer bloque hablamos de la presentación del libro, en el segundo festival, en el tercero tal cosa. Bueno, y ahí se armó La Brújula. Era un programa cultural, era como una agenda cultural de lo que pasaba en la semana. Y después a Alberto se sumó Homero Aldama, el hijo de Orlando, se sumó el nieto también de Orlando Aldama, el Leonardo, se sumó Johnny Rodríguez, se sumó esta señora 30 Minutos con la Cultura, Nancy Lateulade,
que el segmento de ella se llamaba 30 minutos con la cultura. Y bueno, y así, entonces se fueron sumando toda gente de cultura y eso, y fuimos haciendo diferentes espacios donde con Homero Aldama hacíamos un documental, por ejemplo, un documental de un lugar de Durazno, por ejemplo, Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Bueno, filmábamos toda la parroquia y Homero hacía una semblanza con imágenes de apoyo, una semblanza que duraba, no sé, 7-8 minutos. Y bueno, y eso era un bloque del programa, que llevaba mucho tiempo realmente de hacerlo. Después, otro día, hacíamos con Johnny Rodríguez El Arte del Silencio, que era un espacio de 5 minutos donde Johnny hacía un sketch de mimo, vestido, ¿no? Como mimo. Después, Leonardo Aldama nos trajo una idea con la cual salimos a nivel nacional y que creo que eso fue lo que me llevó a trabajar a Canal 12. Hicimos los primeros dibujos animados del interior del país. Mirá que acá bueno. existía algo parecido que eran los Tatitos de Estudio Tournier, que lo hacía Walter Tournier, y con el mismo sistema de stop motion, de grabar cuadro a cuadro, Leonardo hacía los dibujos animados, hacía los dibujos cada cuadro y yo los animaba y le poníamos voz y tenían una historia, era una historietita que hacíamos de 5 minutos, pero que llevaba mucho trabajo. Entonces, Nancy La Teulade, con 30 minutos con la cultura, lejos de ser algo aburrido, que uno pensaba, bueno, una masa, no sé, 30 minutos con la cultura, no. 30 minutos con la cultura era un concurso de preguntas y respuestas que se hacía en la Asociación Amigos de la Música. Nosotros teníamos invitábamos a los chiquilines de recuerdo del Colegio Inmaculada Concepción en ese momento y del San Luis, y competían entre ellos. No lo hicimos con los liceos públicos porque era muy engorroso hacer todo el trámite para que, ¿no? Como siempre el Estado burocrático, bueno. Pero sí, lo hacíamos con ellos, bueno, y era un espacio de 30 minutos con un jurado, que recuerdo que estaban las hijas de Escafo, Elias, Irene e Ida María Escafo, y bueno, y ese era otro segmento. Entonces me detengo en esto de la brújula porque fue un programa que nunca más se vio acá en Durazno. Era 1 hora y media que tenía como 5 espacios diferentes donde y mucha producción. Claro, sí. Mirá, te digo, me acuerdo hasta ahora, los lunes salíamos con Alberto Carrasco a hacer las recorridas de presentaciones de libros y todo eso. Los martes salíamos con Homero Aldama a hacer Pelusas Duraznenses, que era el espacio de él del documental, ese mini documental de 8 minutos. Los miércoles grabábamos con Johnny Rodríguez. Los jueves era con Nancy La Teulade en Amigos de la Música. Y los viernes con Leonardo Aldama, porque era lo que más tiempo me llevaba y lo dejaba para lo último. Los sábados grababa los copetes, o sea, las presentaciones de todo, y después salía todo eso al aire en un programa de 1 hora y media los domingos al mediodía, que a veces llegaba en punto a entregar el programa porque lo editaba hasta último momento. Y realmente fue una belleza. La verdad que era una cajita de bombones. ¿Por qué pensás que esos programas hoy no son realizables en el interior? Porque me parece que lo que falta es convencer al comercio de que eso vende. Convencer al comercio. A mí me gustaría que alguien retomara en los medios locales la agenda cultural, que después que nosotros la dejamos de hacer, en televisión no se hizo más. Los diarios sí tienen páginas culturales, las radios más o menos, porque no conozco ningún programa que pase, digamos, por todo, por cine, teatro, música, presentaciones de libros, festivales, un programa, ¿no? Semanal. Pero yo creo que falta eso, falta convencer al comercio de que eso funciona, porque nosotros lo hicimos funcionar. Cada espacio tenía su sponsorización, 3-4 avisos de casas comerciales que auspiciaban ese espacio. Entonces, claro, ahí era posible de que cada uno de nosotros ganara un sueldito, claro, ¿no? Entonces eso era lo que lo hacía posible, lo que lo hacía factible, y que hacía que la gente los domingos a mediodía, que
horario precioso para eso. Era un horario muerto antes, pero nosotros le dimos vida y bueno, y durante unos años vivimos de eso y trabajamos de eso. Qué lindo. Acá te mandale un saludo a Fabricio, dice, en la tele iniciamos con la Tota Lobelcho como cronistas del informativo y con un periodístico en 102.7, éramos muy gurises, dice Antonella Sastre por acá. Ah, cómo no. Dice, y la voz en off de escenario político, dice también. Así que... Claro, es verdad, sí. Ah, mirá, Antonella me trae a la memoria programas donde yo ni me acuerdo de haber estado, pero me acuerdo que con ella hicimos un programa que se llamaba Zona Centro en la 102.7, que era pasadito el mediodía, no sé si a la 1 de la tarde, de 1 a 3, una cosa así. La 102.7 dirigida en ese momento por Eduardo Cartier. Sería año 2004, más o menos, 2005, por ahí. Y después, Escenario Político fue un programa, uno de los típicos programas que se ponen antes de las elecciones. Claro. Para entrevistar a los políticos y demás, que salía en Canal 4 de Cablevisión Durazno. Sí. Fabricio. Ahí yo ya trabajaba en la parte periodística política. Claro, ahí ya estaba. Fabricio, en un tiempo donde los grandes medios, ¿no? han debido de hacer han tenido que hacer una transformación a fuerza de la tecnología que como que ha trastocado todo, los grandes medios, se han cambiado los diarios, se han cambiado, bueno, todo en general, ¿no? Los informativos ya se basan en publicaciones de Instagram, en publicaciones de redes, ha cambiado mucho todo y estamos hablando de grandes medios con grandes posibilidades de transformarse y de invertir en esas transformaciones. ¿Vos cómo ves el futuro de esto de hacer periodismo, de esto de ir hacia la noticia, de hablar con los que provocan el accionar político o cultural del día a día? ¿Cómo ves el trabajo periodístico a futuro en lugares como Durazno? Mira, yo lo veo igual, en Durazno y en todos lados lo veo igual, porque lo que cambia es el recipiente, digamos, pero la esencia no cambia. Pues mira, te voy a poner un ejemplo bien puntual. Si en este momento recibimos un informe de la policía, ¿no? Sobre algún hecho que haya ocurrido en Durazno, yo lo paso por el chat GPT y le digo, armámelo como una noticia, me lo arma y lo publico así como noticia. Y vos decís, bueno, a ver, pero ¿dónde está la visión del periodista ahí? En ninguna parte. Estoy difundiendo un comunicado y me ayuda una herramienta que es el chat GPT, que todos los que trabajamos en la parte administrativa o texto o lo que sea ya lo usamos, lo incorporamos. Claro. Ahora, eso no es periodismo. El periodismo, ¿dónde está? Está en el cara a cara, en cuando hablamos en una entrevista, en cuando yo te escucho y te percibo como lo que me estás diciendo en este momento, lo que yo te estoy diciendo a vos y lo que vos me estás preguntando, ¿entendés? O sea, esa humanidad no la va a tener ninguna máquina, ni ninguna inteligencia artificial, porque si la tuviera sería artificial. Entonces el momento para encontrarnos tiene que seguir existiendo, o sea, la entrevista mano a mano, las conversaciones, los reportajes, yo qué sé, del periodismo. Gracias al periodismo de nuestro país se han escrito muchos libros que se ha sacado toda la información de ese contenido. ¿Cómo era Artigas, por ejemplo? ¿Qué sabemos? Bueno, a alguien le tiene que haber preguntado qué le gustaba comer, yo qué sé, qué costumbres tenía, lo tiene que haber visto algún cronista. Y claro que hubo cronistas en esa época, los hay ahora, los hubo antes, los hubo con los grandes reyes, los hubo con la paisanada, los hubo con un montón de cosas. O sea, el periodista es como el diario, el observador. Claro. Es el observador, es la persona que está mirando y observando y estudiando lo que está pasando a su alrededor. Porque la verdad es que las noticias, uno puede hacer una noticia de cualquier cosa. Las noticias no hay que salir a buscarlas. Como me dijo una vez un gran maestro, mirá, no salgas a buscar noticias porque no existen. Las noticias se inventan, todas las noticias se inventan. O sea, a partir de un hecho que uno considera destacado, porque
porque consiste en acumular la atención de las masas, por ejemplo. Entonces, dentro de la infinitud de cosas que están pasando ahora, que están aconteciendo ahora, nosotros tenemos que seleccionar una, o dos, o tres, y a eso le vamos a poner el nombre de noticia. Claro. Entonces, le vamos a dar una vestimenta a ese hecho con todos los detalles y demás, y con eso armamos una crónica y una noticia y lo que está pasando. Entonces, eso no se va a perder, porque aunque venga una inteligencia artificial que entienda de cómo funciona la cosa, nuestra humanidad, nuestra mirada humana no se pierde. Esto, mirá, te lo puedo comparar con la fotografía y el arte, las artes plásticas. O sea, cuando apareció la fotografía, a lo mejor algunos pensaron, bueno, se terminaron los pintores, pues ya está, a partir de ahora, ¿qué mejor retrato que una fotografía? ¿Quién te va a pintar mejor que una cámara? Si en la cámara salís igualito. Y sin embargo, son cosas diferentes. O sea, la fotografía es otro arte, es otra cosa, es otra técnica. Y la pintura a mano sigue siendo una de las grandes artes, ¿no? Entonces, de las bellas artes. Claro. Entonces, que perdió valor Van Gogh, perdió valor Picasso, perdió valor Leonardo da Vinci, porque existe la fotografía. De ninguna manera. O sea, siguen igual o más importantes que antes porque son los referentes de las artes plásticas, y bueno, y esto es lo mismo. O sea, cualquier máquina puede sustituir lo que es una redacción básica, pero no cualquier máquina puede escribir un bestseller, y aunque el día de mañana alguna máquina pudiera hacer algo similar, no tendría, seguiría siendo artificial. Entonces, así como existe, yo qué sé, muchas cosas sintéticas y las naturales, seguimos prefiriendo siempre las naturales, las que nos humanizan, y yo creo que el periodismo tiene eso, ese acercamiento humano que nunca lo va a tener una tecnología. Sin embargo, nosotros nos basamos, como empecé diciéndote, mucho, hoy por hoy, mucha apoyatura en lo tecnológico. Claro. Pero esto es desde siempre. O sea, nuestros antecesores trabajaban con máquinas de escribir. ¿Y por qué no escribían a mano así en los diarios? Y bueno, para que todo el mundo entendiera, para que sea más elegante. Después vino la computadora, permitió diagramar de otra manera. Bueno, ¿y qué? Y los periodistas se dieron vuelta y dijeron, no, acá nosotros vamos a seguir escribiendo como siempre. No, o sea, todos nos fuimos adaptando y nos vamos a seguir adaptando, sin perder nunca lo que es el norte de que el periodismo real está en el contacto y en la sinergia que se genera a partir de estar una persona frente a otra, ¿no? Me parece que esa es la esencia del periodismo y eso no hay tecnología que lo pueda suplir. ¿Cambiaremos la caja con la que miramos la televisión? ¿Pasaremos de unas cajas grandes a unas más chicas? ¿O capaz que ni siquiera van a ser cajas, van a ser, no sé, hologramas o lo que sea en el futuro? ¿Pasaremos de, no sé, escenografías con pantalla o sin pantalla? Pasaremos por un montón de cosas, pero no se va a perder la esencia. Bueno, buena mirada positiva sobre el tema, porque hay tanto positiva como negativa, ¿no? Hay de todo en estas visiones. Acá mandan saludos también. A Ana le mandamos un saludo que está escuchando. Un beso grande. Sos una persona, sos un referente ya en la ciudad de Durazno por todo esto que hablábamos de la historia en los medios, y vos como persona, porque además vos has tomado en Durazno como distintas versiones tuyas, ¿no? Está el Fabricio periodista, está el Fabricio músico, está el Fabricio político, está la persona que yo considero que es alguien inquieto hacia la experiencia de vida, ¿no? Alguien que no se encierra en un solo lugar, sino que dice, bueno, probemos, vayamos. Y a veces, algo importante y a resaltar, sobre todo en las personas que tienen mayor visibilidad como vos en los medios, sos también más mirado y más analizado
Entonces todos esos cambios y esos otros mundos son también como analizados, ¿no? En lugares pequeños donde te pueden decir, bueno, ¿y qué hace ahora? ¿A qué se dedicó ahora a hacer esto o a hacer lo otro? ¿Cómo llevas todos esos Fabricios en esta linda propuesta que es vivir en Durazno con tantas actividades? Y mira, yo creo que qué buena pregunta, la verdad, Nacho, nunca me la habían hecho. Yo no lo veo tan así. Capaz que desde afuera se ve diferente. Yo creo que cada uno de nosotros, como bien dijiste, tiene varias aristas y capaz que a vos te pueden conocer por la radio o te pueden conocer por otra actividad y no saber que estás en la radio o no. Bueno, eso digo, puede pasar con la gente que de pronto no tiene mucha exposición. No digo que sea justo tu caso, pero de pronto con gente que tiene menos exposición, yo que sé, de repente, no sé, un mecánico, lo conocemos por mecánico, pero no sabemos que juega muy bien el fútbol. Claro. Entonces, de repente, no sé, el tipo es mecánico, pero también fue jugador de fútbol. Pero en la casa, la familia lo conoce como un muy buen asador. Es un cocinero bárbaro, que hace unos asados y unos guisos de mondongo. Entonces, mirá, también es conocido por esto otro. Bueno, pero es la misma persona. Entonces, a nosotros nos pasa que de pronto nos encasillan un poco en algo, porque es lo que nos conocen y es como que no podemos hacer otra cosa. Claro. Y sin embargo, no, digo, en realidad todos nosotros tenemos, como dicen, ahora hay frases que andan por ahí en internet, hay una que dice, si lo defino, lo limito, ¿no? Claro, exacto. Definime a Nacho Salaberry. Claro. Y bueno, si lo defino, lo limito. Exacto. Si te digo... Lo voy encasillando dentro de ciertas palabras o ciertas actividades, claro, que quizás... Te podría decir que es comunicador, que es músico, bueno, pero en realidad si lo defino, lo limito, claro. Las definiciones están bien para las cosas, para los objetos, ¿no? Está bien... Por ejemplo, definir una figura geométrica de 4 lados iguales, 4 ángulos rectángulos, es un cuadrado. Claro. Pero de ahí a definir personas o a definirme a mí personalmente no sabría, porque en realidad yo como que cada uno de nosotros es muchas cosas, pero no siempre somos todo al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, yo he tenido etapas, por ejemplo, donde me he abocado mucho más a la música, o hay etapas donde me he abocado mucho más al periodismo, o hay etapas... Entonces digo, uno va viviendo y no siempre va siendo el mismo, como que vamos mutando. Yo creo que es verdad que en las personas que somos públicas, como publicamos generalmente también todas las cosas que hacemos, ¿no? Y todo eso, hay una mirada como más crítica, a ver si uno lo hace bien, lo hace mal, si tiene razón, ¿no? Si no la tiene, bueno. Pero si vivimos pensando en el qué dirán o en qué pensarán, entonces no vivimos, porque nos frenaríamos enseguida por cualquier cosa. Si no lo hago perfecto, entonces no lo hago. No, esa conmigo por lo menos no va. Claro, perfecto. O sea, yo trato de hacerlo bien, y hay días que no tengo tantas ganas, pero bueno, lo hago igual. Y después, bueno, veremos. La vida es larga, yo qué sé. Uno, si insiste mucho en una tarea, persevera mucho en una tarea, va adquiriendo alguna destreza que otra. Y con el tiempo se te va haciendo un poco más liviana la carga, ¿viste? Y me parece que se puede hacer. Y bueno, y no pensar tanto en la crítica, porque en definitiva, el que critica no lo está haciendo. Entonces... o por lo menos no está haciendo exactamente lo mismo que vos. Claro. Que eso también me lleva a pensar de que hay un estilo que es difícil de encontrar en la vida y mucha gente de hecho no lo tiene, ni lo busca, ni lo encuentra nunca. Pero, por ejemplo, yo soy un gran admirador de Alejandro Dolina. Seguramente sí. Hay mucha gente que lo conoce, ¿verdad? Tal cual. Y Dolina, que es un tipo que para mí tiene un estilo muy marcado. Es un comunicador, le decimos a la gente, un escritor y además un conductor de radio fantástico. Sí, para los que lo conocemos, además, muchas de las cosas que vemos
en periodistas o en gente que hoy hace cosas graciosas por la radio, vemos el sello de Dolina de aquí a la luna. A ver si se cortó o no. Y Dolina él mismo dice, yo no tengo un estilo, dice, en todo caso tengo una acentuación. Yo digo, bueno, es muy difícil, se nota haciendo, hay que hacer y hacer y hacer todos los días, intentar. Y bueno, y probar, prueba, error, hasta que en una la pegás con algo y bueno, y por ese camino vas. Y después querés cambiar y vas cambiando de a poco y vas probando y bueno, y prueba error y es así. O sea, y así es como vas encontrando el estilo, sin pensarlo demasiado, haciéndolo. Porque la verdad es que si no, todo el mundo, si lo pensás desde la perspectiva de me están mirando a ver qué estoy haciendo, entonces te paralizás. Sí, ahora después nos vamos a una pausa cortita y después te voy a contar una anécdota con respecto a eso. Bueno. Estamos hablando con Fabricio Volpe sobre qué es hacer periodismo en Durazno. Ya volvemos, pausa y seguimos hablando de todos en tentenelaire.lat. Río Gas Durazno de La Valleja 835 te ofrece el código descuento asterisco 789 asterisco 4 numeral. Además, tiene convenios con Copol, Afuca, COFAS, SECOM, OCA, MIDES, Ministerio de Defensa. Contacto 4362-3737. Celular 091-301-222. Río Gas Durazno de La Valleja 835. Con horario corrido de atención y envío de lunes a sábados de 8 a 19 horas y los domingos de 8 a 13 horas. Río Gas Durazno de La Valleja 835. Traigo guineos, también chachafrutos y unas papitas en la mochila. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quiera. Volvemos. Tentenelaire.lat, programa Hablemos de Todo. Estamos en una entrevista muy linda. Ayer tuvimos una entrevista muy especial, donde hablamos de mediunidad y donde nos dejaban mensajes la gente, que después lo vamos a compartir con Ana y sus actividades. Mañana tenemos otra con Gloria, el jueves tenemos entrevista con Tantomán. Y bueno, vamos a seguir así toda la semana. El viernes el contacto con Salta en Argentina con Pablo Gauna. Nos presenta Río Gas Durazno y Fábrica de Pastas Moroni. Escuchábamos a Zambayoni, alguien que se los recomiendo, en este caso haciendo Cafecito Quemado, y volvemos a la charla con Fabricio Volpe. Fabricio, oye, te iba a decir una cosa para cerrar lo que he pasado, que en un momento un amigo mío allá por Noruega va a la psicóloga, tenía algunos problemas ahí en la azotea que no podía solucionar, y en una de las charlas con la psicóloga le dice, usted tiene que hacer esto que vos decías recién, ¿no? Ahí está, claro. Y el hombre le dice, sí, pero empieza a poner los peros, le dice, ¿para usted qué es mejor, hacer o hacer las cosas bien? A lo que este hombre le dice, hacerlas bien. Y entonces la psicóloga le dice, no, hay que hacerlas, porque si usted no las hace, no sabe cómo le van a salir, si le salen bien o mal, o cómo, o a veces a usted le parece que están mal, pero para alguien están bien. Un poco esto de decir, de animarse a hacer, que a veces en estos lugares del interior, a veces donde la mirada y donde la devolución es tan inmediata, a veces es difícil, y yo en lo personal agradezco siempre, el otro día lo hablábamos, que haya gente como vos y que haya gente haciendo cosas, ¿no? Más allá de lo que se diga, hacer, gente que haga es lo que necesitamos, porque si no las ciudades pequeñas tendemos al estatismo, ¿no? Tendemos a quedarnos quietos. Hablábamos el otro día que hacemos una reunión cultural y vamos más o menos los 15, 20 que vamos siempre y vamos rotando en algún momento, pero necesitamos abrir y hacer más cosas. Y en esto de hacer, totalmente, para abrir este bloque, era el preguntarte a vos si has tenido
de esas entrevistas o de esos momentos periodísticos que vos digas, esto está bravo, o sea, de algo que vos te sentiste orgulloso de realizar, de un momento que vos dijiste, este momento está bueno para vivirlo, para haber elegido esto de hacer prensa, de ser periodista, para estar en estas situaciones? Sí, claro, hay muchos, mirá, las inundaciones del 2007, por ejemplo, fueron, me parece, un antes y un después, porque yo en ese momento era corresponsal de Canal 4 y era una responsabilidad enorme que tenía, algo histórico en Durazno, y además estar en el peor momento al lado de la gente. Y sentir, mirá, hasta ahora, yo en este momento te cuento, estoy hablando desde uno de los lugares que llegó la creciente. Estoy cerca del Puente Nuevo, y me acuerdo de haber estado acá mismo, de donde te estoy hablando, Nacho, en el año 2007, con la gente del barrio que le había agarrado la creciente de una manera insólita, porque la verdad es que nunca había crecido tanto para este lado. Claro, recordemos a la gente que esa fue la creciente de las más grandes que hemos tenido en estos tiempos. Exacto, ¿no? Exactamente. Y hace poco se inauguró el parque inundable, y en el parque hay como un monolito que marca la creciente del 2007, la del 2010 y la anterior, la del siglo pasado, 1959. Y la más grande de todas fue la del 2007. Y entonces, ese fue un momento increíble, porque la verdad es que lo sufrí. Recuerdo que incluso me llamaban, yo terminaba jornadas larguísimas, con Carlos Castro como camarógrafo, con el mismo Marcelo Mondino, con mucha gente que estábamos en la vuelta trabajando, andábamos en avionetas y recorríamos. Aparte, en ese momento, sabiendo que estás en un momento histórico, sabés que todo lo que filmes, lo que registres, sí. va a quedar, ¿no? Es un momento importante como periodista. Ahí estaba justamente lo que te quería decir. ¿Por qué fue importante? Porque toda la gente que no era de acá, de Durazno, tenía que saber qué era lo que estaba pasando, pero sin cargar demasiado de emotividad la cosa, ¿no? Es decir, pues nosotros entramos a cada casa y era un llanto distinto, ¿no? O sea, había gente que lloraba porque las cosas que había perdido, había gente que lloraba por la historia que tenía ese lugar para la gente del barrio. Entonces eso fue muy movilizador, porque nosotros terminábamos los informes y teníamos que salir al aire en esos canales. Entonces, la mezcla de los nervios de la salida al aire con toda la parte tecnológica que andaba para el traste, realmente en aquella época andaba para atrás, que se desconectaba, que se conectaba, que ponete acá, que no te muevas, que se pierde la señal, que bueno, todo eso se mezclaba y uno tenía que tratar de dar un mensaje, ser consciente de que estabas dando un mensaje al país y a la región, porque también nos tomaban de Crónica Televisión de Argentina, de Radio Nacional de Argentina. Yo varias veces tuve conversaciones telefónicas, así como esta, con los colegas de radios importantísimas y de canales importantísimos. Y uno tenía que hablarle con la realidad de lo que pasaba acá. O sea, no agregarle ni un gramo de esperanza ni de desilusión. O sea, contar la realidad, lo que la gente estaba viviendo. Ese momento para mí fue inolvidable. Y a lo mejor también es inolvidable porque me agarró a una edad muy temprana en el periodismo. Yo tenía 20 años, poco menos, de 19 años. Claro, pero además te como periodista te enfrentás a algo que no tomamos en cuenta, que es explicarle a alguien, como vos decís, ¿no? Te llama alguien de Argentina. ¿Cómo haces para explicarle a esa persona la relación, lo que hay? Porque a uno de Durazno vos le decís, ¿viste el puente viejo? Está tapado, llegó hasta la casa de fulano. Entonces el tipo te entiende, claro, te dice, es grande. Sí. ¿Cómo haces sin ese código para transmitir algo a un lugar donde no conocen justamente el departamento, el lugar, ni el río? Y tenés casi que pintar con tu voz la situación. Claro, es así. Yo sentía la necesidad de expresarle a los medios lo que nos estaba pasando. O sea, yo ahí me ponía del lado del duraznense, digamos, ¿no?
porque si no hubiera sido lo mismo que viniera un corresponsal, claro, o yo haber cubierto las inundaciones de Salto, ponele. Claro. Pero no, o sea, yo quería salir al aire yo mismo para poder contarle a ellos que acá vivía la familia, o acá vive la familia Fernández, no sé por decirte un apellido, y que esta gente hace 70 años que vive en la misma casa y que nunca le había llegado el agua y que ahora perdieron la heladera y perdieron... O sea, quería contarles en detalle lo que yo veía que estaba pasando ahí en esa casa que conocíamos todos los planeses. Entonces, tratar de darles una mirada muy, muy, muy cercana. Y bueno, y todo eso era involucrarse también con la gente. Después vinieron las donaciones. También fue un tema ver cómo la gente tenía que recibir. Bueno, no había ni protocolo en esa época, era todo muy difícil. Fue un desafío. Yo no me quiero poner en la piel del intendente, ¿no? En ese momento. Debe haber sido un momento sumamente desafiante, porque había que dar respuesta a todo eso, y bueno, y nosotros lo estábamos viviendo, lo estábamos palpando. Entonces, ese fue uno de los momentos, no te digo una entrevista puntual, pero fue uno de los momentos que eran jornadas muy largas, de algo histórico que se estaba viviendo acá y que no sabíamos si a partir de ese momento se iba a empezar a vivir o no, era... No sé, como si vinieran extraterrestres, ¿viste? Claro, porque ese momento que vos decís, se te hace la jornada larga porque vos decís, bueno, me voy a dormir, pero no sabés si en ese tiempo que te estás durmiendo está pasando algo, pasa algo que tenés que contarlo, o pasa algo que tenés que verlo. Era demasiado fuerte todo lo que estaba pasando momento a momento. Era tremendo, realmente, sí. Así que bueno, eso agradezco también a esta profesión, al periodismo, que me llevó bien de cerca a ver esa situación, y que desde ahí nos acercó muchísimo con gente de ese barrio, que caminamos juntos la historia de el desplazamiento de la gente cercana al río G, al otro lado de Durazno, también al ahora barrio Las Higueras. O sea, toda esa historia, por eso también yo tengo una gran afinidad por gente de Las Higueras, porque las conozco a las familias desde que estaban allí en los barrios cercanos al río, en La Picada, por ejemplo, ¿no? Toda esa zona de Durazno, que se fue después para ese otro barrio. Y yo creo que algo muy lindo que tiene el periodismo del interior en ese sentido, y que también son como momentos cúlmines o pináculos de la trayectoria de uno en el departamento, es poder hablar. Capaz que mis mejores entrevistas no fueron con autoridades o con presidentes o eso. Capaz que lo mejor fue con un vecino, ¿entendés? Una tarde, contándome un problema. Esas son las mejores. Recuerdo 3 o 4, pero bueno, eran problemas puntuales, no sé, incendios de viviendas, por ejemplo, ¿no? Gente que estaba en situación de desalojo, ese tipo de situaciones que sin ser sensiblero, porque tampoco hay que pasarse para el otro lado, pero es cuando uno tiene que estar. Claro, es ahí donde vos sentís que que la profesión de periodismo se agranda, digamos, o se ejerce en toda su dimensión. Ahí cobra sentido también. Porque para difundir un comunicado, ya te digo, cualquiera hace un comunicado, lo difunde y listo. Pero para hacerle sentir a la gente el problema que está pasando, la persona que estás entrevistando, para eso hay que trabajar, hay que escuchar, hay que aprender, hay que perderle el miedo al qué dirán, a cómo me mirarán, y también hay que perder los nervios y un montón de cosas. Yo he trabajado con muchos grupos de jóvenes, o jóvenes que quieren entrar al periodismo, y claro, hoy por hoy todos creen que es más fácil porque tienen el celular y porque hacen alguna cosita en las redes, pero le pones una cámara y un micrófono y ya les cambia el semblante, se ponen nerviosos, no saben cómo hablar, como todos nos imaginamos que hay mucha gente del otro lado, ¿no? Tal cual. Y entonces hay que perderle el miedo a todo eso, y eso se hace con el tiempo, con la gimnasia de hacerlo todos los días, lo que hablabas vos. Lo importante es hacer las cosas, aunque no las hagas bien al principio, pero hacerlas. Entonces le vas perdiendo el miedo a ese que dirán, a todo eso. Entonces ahí te vas centrando en lo importante, que es el mensaje que tenés que transmitir.
el corazón de la cosa, ¿no? O sea, ¿qué fuiste a hacer esa entrevista? ¿Qué es lo que vas a obtener de esa entrevista? ¿De cuál es la esencia de lo que vas a preguntar y qué respuestas querés encontrar? Había un gran maestro que sin ser maestro mío ni de ninguno de nosotros nos enseñó muchísimo de periodismo, que se llamaba, bueno, le decían el perro verde, Jesús Quintero. Cierto. Un español. Aquellas entrevistas que hacía. Cinematográficas. Tal cual. Pero yo una vez le pregunté a un productor uruguayo de Canal 12 que había trabajado con Quintero, porque Quintero trabajó en Canal 12, sí. Hizo su programa El Perro Verde ahí. Le pregunté cómo era que hacían ese programa, cómo podían lograr esos ambientes de entrevistas tan distendidos, porque las entrevistas de Jesús Quinteros era como una charla que parecía eterna, ¿no? Capaz que duraba 10 minutos, pero cuando vos te metías en la charla parecía eterna. Y el productor me contestó, es que parecía eterna porque eran eternas. O sea, el tema es que Quintero agarraba al entrevistado y le empezaba a preguntar una cosa, otra, y lo tenía 7 horas sentado al invitado, ¿no? O sea, cortaba para ir al baño, fumar un cigarro, bueno, se fumaba. No, se fumaba ahí adelante de cámara. Ahí va. Se jugaba mucho con los silencios, las miradas entre ellos. Eran muy particulares las entrevistas. Muy particular. Y entonces lo que quiero transmitir es que para lograr eso uno tiene que saber qué va a preguntar, cuánto tiempo tiene, tratar de encontrarle la esencia a la cosa. Y bueno, y Quintero era un maestro en eso, pero también nos enseñó que para eso se necesita tiempo, claro, para lograr un ambiente, una relajación, para que la otra persona te conteste con el corazón y no pensando solamente en, bueno, contesto rápido porque me tengo que ir. Tal como cual. Las conferencias de prensa que se hacen a 7 micrófonos en la salida de una cosa. Bueno, eso para mí no sirve de nada. No, eso se pierde la esencia. Ahí se pierde todo, sí. Fabricio, para ir cerrando, hablamos del pasado, de cómo elegiste esta carrera, de lo que te ha dado. ¿Cómo te imaginás, cómo te planteás a futuro esta relación con el periodismo? Y bueno, yo soy bastante abierto a las nuevas generaciones. Creo que hoy se comunica distinto. Como te decía, lo que no se pierde es la esencia humana, pero nosotros no comunicamos ni parecido a como se comunicaba hace 20 años. Hay menos formalismo. Hoy por hoy creo que nos debemos un diálogo más sincero y menos populista, porque muchos vemos la audiencia, la llegada, la cantidad de seguidores como se veía antes en la televisión, el rating, ¿no? Y todo eso, y creemos que tenemos que caminar siempre para ahí, y no es siempre para ahí, o sea, no es nunca para ahí en realidad. Exacto. El rating es una cosa que tiene que acompañar a un buen producto. Si no acompaña, entonces yo creo que ahí el futuro nos tiene que encontrar más sinceros a todos, menos personajes y un poco más naturales como somos. Porque yo ahora estoy mirando mucho YouTube, mucho streamer que hacen bromas y chistes y conversan, y es una manera de comunicación diferente, pero cuando lograron captar al público se transforman. Todos quieren mantener ese público cautivo, ¿no? Si llegaron un día al 1.000.000, quieren mantener el 1.000.000, y eso es imposible. O sea, nadie lo logra de una manera natural. Es como pretender que un jugador de fútbol que metió 3 goles en un partido meta 3 goles en todos los partidos que esté. Es imposible. Cada partido tiene sus cosas, y bueno, y hay partidos donde te vaya mejor y hay partidos y vos lo das todo, pero me parece que el futuro nos tiene que encontrar más sinceros, más naturales y abiertos a conversar las cosas sin protocolo. Está bien, pero tampoco pasando mucho para el lado del entretenimiento, porque ahí ya sería como entrar en personajes. Y bueno, creo que parte de lo que te decía hoy, de las inteligencias artificiales, de la digitalización, tiene que ver con eso, porque en eso sí nos van a ganar las inteligencias artificiales. En esa parte sí nos van a ganar,
porque como eso es fabricado, como eso está preparado, nos van a ganar. Porque esa ingeniería la van a entender las inteligencias artificiales. Lo que no va a entender nunca una inteligencia artificial es qué estás sintiendo vos en este momento. Exacto. ¿Entendés? Entonces, eso solamente cuando conectes con otra persona lo vas a poder hablar. Pero si la otra persona está haciendo un personaje, entonces ahí no va a haber conexión. Claro. Ahí va a haber un show, va a haber un showcito. Pero creo que va por ahí la cosa. O sea, el futuro nos tiene que encontrar más transparentes, más naturales, más como somos todos, entender que todos somos seres humanos y que bueno, y que en el acierto, en el error, nadie, tampoco no somos dueños de la razón, que estamos discurriendo de un montón de temas y que bueno, que después el tiempo dirá, ¿no? De acuerdo a las diferentes opiniones y respetar todas las visiones, que también veo que ahora hay como estamos viviendo como una época de odiar, ¿no? Como una época del odio, de que si miro una película, miro para ver qué no me gusta. Claro. Entonces publico que no me gustó tal cosa. Si escucho una canción, publico a ver qué no me gustó. No, o sea, ¿a qué nos lleva eso? ¿A que la gente escriba menos? ¿A que se haga menos arte o menos... Sí, que haya menos expresiones en realidad, porque siempre claro, va a estar... No. O sea, al contrario, que la gente se exprese, se siga expresando, se exprese todo lo que quiera y bueno, y después cada uno consumirá lo que le gusta, ¿no? Y que las cosas que mueran porque merecen morir, porque nadie les prestó atención, porque no son de gusto para el público. Sin quitar que puedan renacer en determinados años porque alguien las agarra, como ha pasado con muchísimos libros y muchísimos pintores. Que se han resignificado con el tiempo. Y capaz que no es el momento histórico. Esas cosas son raras porque son casi milagrosas. Claro. O sea, gente muy adelantada a su tiempo hizo un tipo de humor, por ejemplo, que recién como a los 20 años la gente se rió y dijo, qué genios que eran, no sé qué, claro. No sé, Alfredo Casero, y al tipo no le daba corte a nadie. Y al tipo no lo miraba a nadie cuando estaba en el canal, pero 20 años después resulta que eran programas como de culto. Entonces, yo digo, por eso tienen que existir las cosas, pienso, ¿no? O sea, como pasa mucho con los libros también. Hay libros que cuando fueron editados, la primera edición no la leyó nadie. Después resulta que son tremendos libros que te dicen, pero este libro es viejísimo. Sí, bueno, pero se puso de moda ahora, pues, no sé. Claro. Resulta que descubrieron que era bueno. Alguien lo leyó y dijo, che, es bueno el libro, cómprenlo. Miren que funciona. Fabricio, muchísimas gracias. Un mensaje más que nos quedó de lo que hablamos. Dice, pienso lo mismo, no somos lo que hacemos, sí forma parte de nuestra vida. Lo importante es que no se pierda lo que nosotros somos en esencia. No somos lo que hacemos, sino lo que no dejamos de hacer. Así que va por ahí lo que estuvimos hablando. El agradecimiento gigante. Muchísimas gracias, Fabricio. Y bueno, seguiremos en contacto y en algún Son las 4 en punto. Para hablar de alguna otra cosa. Muchísimas gracias, Fabricio. Me encantaría. Bueno, igualmente, Nacho, un abrazo. Pido disculpas de nuevo por el retraso, pero estuvimos no pasa nada. Un pinchazo no puede tener cualquiera. Sí. Un abrazo grande, Fabricio. Voy a la comería todavía. Gracias, chao, nos vemos. Chao.